3, 2, 1. Cartografía cultural con Lucía Valera. Muy buenos días a todos, ¿qué tal están? Yo soy Lucía Valera. Hoy, martes 1 de julio, tercer programa de Cartografía Cultural, aquí, en Yecla Media Radio. El día de hoy vamos a hablar de música. Dicen que la música empieza donde las palabras se quedan cortas, que cuando no sabemos cómo decir algo, una melodía puede hacerlo por nosotros. Y quizás, por eso, desde tiempos antiguos los instrumentos han sido la voz de lo invisible, del alma, de la emoción, de lo que no se ve, pero se siente. Hoy queremos detenernos en uno de esos instrumentos que, aunque a veces vive entre bambalinas, tiene un carácter inconfundible. Un sonido que puede ser tan majestuoso como delicado, tan alegre como profundo. Estamos hablando del trombón, ese gran desconocido para algunos, pero imprescindibles en orquestas, bandas, jazz y otros tantos géneros que lo necesitan para sonar completos. Pero el trombón no suena solo. Detrás de cada nota hay alguien que respira por él, que lo entiende, que lo guía. Alguien que no solo lo toca, sino que lo siente y lo enseña. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a un verdadero maestro del instrumento. Un músico profesional que ha dedicado su vida no solo a tocar, sino también a formar nuevas generaciones de intérpretes, transmitiendo no solo técnica, sino también pasión y respeto por la música. Él es Francisco José Zárate Lorente. Estudió enseñanzas profesionales de música, en la especialidad de trombón, en el Conservatorio de Música Maestro Jaime Lorente en Molina del Segura. Y actualmente se encuentra cursando sus estudios de trombón en el Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Alicante. Además de sus estudios, se encuentra trabajando en la Escuela de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla como profesor de trombón, en la Escuela de Música Sociedad de Unión Musical Dama Oferente de Montealegre del Castillo y en la Escuela de Música de Juan Vizcaíno García de Fuente Almo. Hola Francisco, ¿qué tal estás? Hola, Hola, buenos días, Lucía. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Estupendo. Quería saber cómo descubriste tu pasión por el trombón. Pues difícil pregunta, la verdad. Yo comencé con el trombón, en Yecla ya se sabe que hay mucha demanda de bandas de Semana Santa. Y yo empecé aquí, en una de las bandas de Semana Santa que actualmente sigo y llevo, la banda del Santísimo Cristo de la Caída. Y nada, empecé ahí lo típico que se meten un amigo, métete, apúntate, tal. Me apunté y ese año empecé con el trombón de pistones y justo ese mismo año decidí meterme a la Escuela de Música de Yecla a formarme. Y hasta hoy. Estupendo. ¿Cuál ha sido uno de los conciertos o proyectos más memorables de tu carrera? Difícil pregunta. Hay muchos, no sé, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de formaciones, con la banda de aquí, de la Asociación Amigos de la Música de Yecla, por ejemplo, uno de los conciertos más importantes en los que yo he participado fue en Kerkrade, donde fuimos a las Olimpiadas de la Música, y la verdad que estuvo eso muy bien. Y luego, no sé, también luego como conciertos solistas he hecho varios repertorios allí en el conservatorio también. Algunas audiciones por allí, por Alicante, un poco de todo, la verdad. Vamos, que has tocado casi todos los palos. Sí, la verdad que sí. Me estás diciendo que has trabajado con géneros distintos de clásico, entonces. Sí, a ver, tú cuando te formas musicalmente en una escuela de música, normalmente te forman en algún estilo, por así decirlo, clásico. Pero sí, he estado también, como bien he dicho, en formaciones de Semana Santa, he tocado también en música de Big Band, música clásica, orquestas, la verdad un poco de todo, sí. Y tomando en cuenta también, como he dicho antes, que eres profesor, ¿qué habilidades consideras esenciales para un buen trombonista? Muchas. O sea, el trombón no es un instrumento fácil, así decirlo. Para mí es un instrumento muy bonito, creo que ya lo has dicho tú todo sobre el trombón antes de empezar. Pero sí, como bien has dicho, es un instrumento que puede llegar a sonar muy majestuoso y a la vez puede ser un instrumento muy sensible y muy dulce. No sé qué decirte, la verdad. Hablando también de trombones, me imagino que habrá tantos tipos como personas casi que en el mundo. ¿Qué modelo usas tú y qué modelo recomendarías? A ver, la gama de trombones, o sea, la familia de trombones,
es bastante grande, como en la mayoría de instrumentos. Yo soy intérprete de trombón tenor, es lo que más me estoy especializando. También toco trombón bajo, pero dentro de la familia del trombón podríamos clasificarlo desde más agudo hasta más grave. Estaría el trombón soprano o trombón alto, que se suele usar en alguna orquesta, en algún concierto más clásico. Luego está el trombón tenor, que es el con el que yo trabajo también. Trombón bajo, hay trombón contrabajo, está el cimbaso también dentro de la familia. Hay como una gran familia que se llama. ¿Y en cuanto a marcas? Pues marcas hay muchas también. Yo, por ejemplo, ahora toco con Shires, una marca nueva que no tiene muchos años. Pero, por ejemplo, Yamaha también funciona muy bien, Bach también funciona muy bien, no sé. Luego también, siempre, cada vez que algún alumno me pide consejo a la hora de comprarse un trombón, yo le digo que esto es un poco como la varita de Harry Potter. Tú puedes querer un trombón, pero también te tiene que elegir a ti el trombón. A lo mejor el trombón que a ti te va bien perfecto, a otro no le va bien, por el tipo de fisionomía del labio, hay muchas cosas. Y al igual que el trombón, supongo que la boquilla también hará mucho en ese papel. Correcto, la boquilla es una de las partes más importantes del trombón, porque, por así explicarlo un poco por encima, es como si fuera el micrófono o la voz no, sería el micrófono, como digo yo. Yo el trombón luego a mis alumnos le digo mucho que es como si fuéramos cantantes, en realidad, porque igual que el cantante imposta su voz, aquí tienes que sacar un sonido. Tú el sonido lo hacemos mediante la embocadura de los labios y el aire, pero claro, eso va a la boquilla. Dependiendo del tipo de labio que tengas o tal, pues usas un tipo de boquilla, usas otra, luego a lo mejor pues pruebas una, vas probando otra, también dependiendo del estilo que quieras tocar. Hay veces que a lo mejor para tocar algo de música clásica sí que necesitas un sonido más redondo, más redondo y más caliente, y en cambio a lo mejor en estilo de Big Band pues te pide un poco un sonido, no quiero decir más abierto, pero un sonido más con diferente color. Supongo que también te habrá tocado todo tipo de alumnos, y en el caso de que te hubiese tocado un alumno que tiene talento pero que está desmotivado, ¿cómo adaptarías la enseñanza hacia ese alumno? Sí, eso pasa mucho, o sea, como bien has dicho, he tenido de todos los tipos de alumnos, desde el típico que no estudia y quiere ser... Y luego hay algunos que, como dices tú, que hay gente que tiene... ¿Cómo se dice esto? Hay veces que, como en todo en la vida, o naces con el don, se suele decir, o te toca trabajarlo. Yo soy una de las personas que me ha tocado trabajarlo. Yo tampoco es que yo sea aquí... nada, yo lo primero que les digo, que no vengan obligados. Tú, si te apuntas a una cosa, principalmente te tiene que gustar, claro, ¿vale? Porque aquí tienes que estudiar, tienes que ser muy constante, tienes que estar encima del trombón. Es un instrumento y este arte de la música, yo lo comparo mucho con el deporte. Es muy difícil y cuesta mucho ir ganando poco a poco, cogiendo fuerza y tal. Y en cuanto dejas de tocar un poco, enseguida se pierde y se pierde muy fácilmente, y luego cuesta mucho retomarlo. Entonces, yo cuando tengo un alumno que de verdad veo que vale y que se le da bien, lo primero que intento es motivarlo diciéndole, mira, tienes una facilidad impresionante, te suena muy bien el trombón, ¿qué te gustaría? Piensa, por ejemplo, aquí en la Escuela de Música, una de las iniciativas, sobre todo así a la hora de motivar a los alumnos, normalmente es la banda de música. Todo el mundo quiere estar en la banda de música, entonces como es un referente poder entrar a la banda de música. Luego te das cuenta que una vez que has entrado a la banda de música hay muchas más cosas, o sea que la música no se para, siempre ya depende de cada uno hasta donde quiera llegar. Claro, eso es no parar de estudiar y para adelante. Me has dicho antes también que el trombón puede llegar a sonar desde muy dulce a casi ofensivo, por decirlo así. ¿Qué crees que puede expresar el trombón que otros instrumentos no pueden? Eso también depende del intérprete, yo creo. Se dice que el trombón era como la guitarra eléctrica del barroco, porque era uno de los, cuando se inventó el trombón o los principios de aquel instrumento,
claro, era un instrumento muy estridente, muy ruidoso, entonces como que lo asimilaban un poco a todo eso. Pero como te he dicho antes, puedes llegar a sonar súper dulce, puedes tocar en formaciones con cuerdas, dependiendo de lo que vayas a tocar, y luego con el mismo trombón y la misma boquilla puedes ir buscando diferentes sensaciones, diferentes colores. Qué bonito. ¿Y hay algo que, aunque tú lleves tocando el trombón muchos años, hay algo que te siga sorprendiendo? Todo, como te he dicho, yo actualmente sigo estudiando y cada año como que no sé, como que encuentro cosas nuevas del instrumento, consigues sonidos nuevos, lo típico de que a los alumnos, ay, es que no llego a esta nota, yo como le digo, cada año una notica más, tanto para arriba como para abajo, digo, poco a poco se le va ganando un poco de terreno. Claro. Y me crea curiosidad, ¿tienes alguna obra propia escrita y cómo se llaman, si es que las tienes? No, para trombón no tengo ninguna obra, porque la verdad que la composición también es bastante difícil. Hice una composición en 2018 para la banda de La Caída, se llama 20 años tras de ti. Está dedicada a todos los músicos de la banda, fue por el 20 aniversario de la cofradía. No, de la banda, perdón. Y nada, no tengo nada más, la verdad. Bueno, poco a poco. Bueno, como bien has dicho, sales en Semana Santa, supongo que también saldrás en charangas, en moros y cristianos y todo eso. ¿Qué diferencia hay de salir en este tipo de celebraciones a dar un concierto con la banda de música, por ejemplo? Muchísima. Bueno, yo creo que eso también es, por ejemplo, cuando sales a la calle, yo en mi lugar, yo soy el primero que dice que disfruto mucho con mi trabajo, me gusta salir a tocar y siempre intento como... Depende también con quién salgas. Nosotros, por ejemplo, cuando salimos aquí en la escuela de música en la calle, pues nos conocemos todos, somos amigos y entonces eso pues la verdad que es un punto a favor. Luego cuando te sientas con la banda es una cosa totalmente diferente porque la calle es como que es un poco más libre, no tienes que... como que se lleva un poco menos de cuidado. En cambio, cuando te sientas entras al escenario, te sientas con la banda o alguna orquesta o lo que sea, tienes que cambiar el chip por completo, estar súper concentrado y darlo todo al 100%. Claro. Me consta también que en la escuela de música, aparte de dar clases y solfeo y todas esas cosas, también hacen unas audiciones. ¿Cómo preparas tú a tus alumnos para ese tipo de audiciones? Sí, como en la mayoría de escuelas de música, por así decirlo, por seguir una guía didáctica o se va enseñando la técnica, se te va enseñando a tocar piececitas de trombón, tal, poco a poco, y entonces se suelen hacer, depende del profesor, depende de los alumnos, pero 2 o 3 audiciones en el curso. Más que nada es para que los alumnos se vayan soltando, se te quite eso de la vergüenza de tocar en público. ¿Cómo se forma? O sea, ¿cómo se trabaja esto? Pues a principio de curso, lo que te digo, empiezas a trabajar un poco con el alumno, le vas dando alguna pieza, se va trabajando en clase, el alumno debe de trabajarla en casa, cuanto más trabaje en casa, menos hay que ver en clase. O sea, en clase lo suyo es, como le digo, que vengan, perfilar un poco las cosas que han trabajado en casa, para que pueda salir todo antes y mejor y ya está. Y luego es demostrar el trabajo que has hecho encima del escenario y sobre todo disfrutar. Como le digo a mis alumnos, digo, equivocarte te vas a equivocar, porque todo el mundo se equivoca, el mejor del mundo se equivoca. Lo que tienes que hacer es que no se note. Yo siempre les digo lo mismo, digo, te has equivocado, digo, sonríe, que te vea tu madre contenta y feliz y para adelante. Improvisar con elegancia. Bueno, hacemos unas preguntitas cortas, si quieres. Lo que tú digas, tú mandas. ¿Cuántos trombones tienes? Actualmente tengo 3. Tengo 3 trombones. ¿Cuáles? Sí, pues se puede saber. Pues tengo con el que empecé, que la verdad que fue el típico instrumento que te compras para ver si te gusta, tal y cual. Ese, por ejemplo, es el que uso más para la calle, que tiene más de un golpe, más de un bollo. Está ya el pobre ya... Pero la verdad que muy contento con él. Luego, por ejemplo, cuando entré al conservatorio profesional... tengo un Yamaha que la verdad es que es una maravilla ese instrumento porque es muy versátil, tiene una facilidad muy grande, un sonido muy bueno. Yamaha, como te he dicho, es una marca de instrumentos en general de metal que siempre funciona muy bien. Y ahora cuando hice el superior, claro,
esto es como todo, conforme vas creciendo tienes que ir creciendo también con las herramientas que tienes. Y ahora tengo un Shires, que la verdad es una marca custom y la verdad estoy muy contento con él. Es una maravilla de instrumento. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Lo que más disfruto... Pues sinceramente lo que más disfruto de mi trabajo es cuando veo el resultado que sale. Por ejemplo, yo, como bien has dicho, aparte de dar trabajo aquí en la Escuela de Música, hay diferentes tipos de alumnos, por así decirlo. Hay alumnos que vienen desde pequeños a probar a ver si les gusta, van tocando y tal. A lo mejor tengo también otro tipo de alumnos más mayores que vienen porque pues quieren tocar, lo usan como hobby y tal, y van aprendiendo poco a poco. Y luego hay otros que se lo toman un poco más en serio y quieren seguir un poco más para adelante. Yo he presentado ya varios a conservatorios y la verdad que a mí me da mucha alegría cuando presento a algún alumno al conservatorio y consigue entrar y viene todo ilusionado a contármelo, oye, que he entrado, tal. Yo es como les digo, me llevo más alegría yo que vosotros. Entonces eso es lo que me da las ganas de seguir. ¿Prefieres tocar solo o en ensamble o en la banda? Depende, es que cada cosa tiene lo suyo. Tocar solo lleva, no sé, es como más serio a la hora de que estás tú solo delante, enfrente del mundo, te tienes que subir. A ver, solo nunca estás normalmente, porque cuando tocas alguna pieza para trombón, de normal, hay piezas para trombón solo, pero de normal siempre vas acompañado de un piano. Entonces siempre tienes que estar muy compenetrado con el piano y eso. Al tocar en agrupaciones como que tienes menos nervios porque ya no estás tú solo, estás con un grupo y tú en teoría tienes que confiar en tu grupo y pues eso, tú confías en el de al lado confía en ti y entre todos pues debe de salir lo mejor posible. Va saliendo. ¿Qué pieza recomendarías para empezar a tocar? Para empezar a tocar es muy difícil, la verdad. Es lo que te he dicho, cualquier instrumento de metal, el problema que tienen los instrumentos de metal a la hora de entrar en una escuela de música, la madera, por ejemplo, instrumentos de madera es mucho más sencilla porque, o sea, sobre todo al principio. ¿Por qué? Porque cuando cojo un instrumento de madera, hacerlo sonar, voy a decirlo entre comillas para que luego no me critiquen en la escuela, es como que te cuesta un poco menos y a la hora de hacer las notas de música, pues como que es más fácil. En el caso del metal, trabajamos mucho más con la embocadura del labio que con las manos, entonces tienes que tonificar toda la parte de la boca, para subir al registro agudo tienes que estar bastante fuerte, tienes que estar bastante relajado para abajo, entonces cuando empezamos un trombón el primer año, yo es como le digo, saca sonido, sóplale, saca sonido y con que te suene ya tienes bastante, ya poco a poco vas consiguiendo las notas, las posiciones, vamos haciendo escalas y entonces ya puedes empezar a tocar. No sé, por ejemplo, hay una de las obras, se llama Trombonaria, muy bonita y es para iniciación, como para terminar elemental, que ya te vas preparando para el conservatorio profesional. Es una de las primeras obras así que se suelen tocar, más conocidas. Pero ya te digo, es difícil, también depende del alumno, de cómo toque, lo que estudie y todo eso. Claro. ¿Algún concierto que tú hayas soñado alguna vez con estar allí tocando? No sé, a ver, por ejemplo, ahora estoy estudiando en el superior, eso me está pasando ahora. Había muchos conciertos que decía, ¡ay, Dios! Ojalá tocar este concierto. Y ahora me obligan a tocarlo, que ahora me pasa al revés. Me dicen, tienes que tocar esto. Digo, si esto no... Y al final, pues, te pones y lo tocas. Claro. ¿Qué dirías tú que es lo más bonito y lo más feo de tocar este instrumento? Lo más bonito, como te he dicho antes, es poder salir ahí al escenario y sentirte que lo has conseguido, es lo que te acabo de decir. Estoy tocando a lo mejor un concierto que hace 3 o 4 años lo daba como imposible y ahora lo he defendido lo mejor posible, que siempre van a haber fallos, pero no sé, eso es como que a mí por lo menos me llena mucho. O luego tocar también obras que a lo mejor te gusten mucho y de repente te viene el director, oye, vamos a tocar esta obra, pues eso también como que te llena. Lo peor, como le digo a todo el mundo, a todos mis alumnos, estudiar no le gusta a nadie.
tienes que estudiar escalas, la técnica del trombón es muy difícil, tienes que estar encima de él todos los días, haciendo técnicas, haciendo escalas, trabajando con el trombón, para poder conseguir esa técnica y poder trasladarla a todo este tipo de obras. Hablando de escalas, ¿cuál es la escala que tú dirías que más rabia te da de tocar, que no te gusta? Yo creo que a ningún músico le gustan los sostenidos, somos más sobre todo los trombones y trompetas y todo el metal. Siempre solemos decir que nos gustan más los bemoles que los sostenidos, pero no sé, es quizás por cómo se empieza a aprender o las primeras escalas que te dan, no sé. Bueno, y por último, ¿alguna manía o ritual que tengas antes de tocar en el público? Yo, por ejemplo, siempre he sufrido mucho de nervios, de ponerme muy nervioso. Entonces, pues, rituales no tengo ninguno. Ritual lo único que hago prepararme. Sí que ahora me preparo más psicológicamente el día de antes. Si tengo algún concierto hablando solista así de repertorio, pues en mi casa suelo pensar como imaginarme dónde voy a estar, imaginarme que voy a estar ahí delante del público, quién voy a tener de tribunal o que van a estar mis compañeros, y me pongo la obra que vaya a tocar yo de fondo, cierro los ojos, me lo imagino, y al día siguiente pues un traguico de agua tranquilamente y intentar subir con los mínimos nervios. Y para adelante. Bueno, ya para terminar, yo creo que no es justo que estés tú aquí sin parar de contestar y yo aquí nada más que hablando. Si me quieres hacer alguna pregunta. Bueno, la verdad que ya que me has llamado para venir aquí a entrevistarme, que se entere todo el mundo que tú también tocas el trombón. Sí, también toco el trombón, efectivamente. Y bueno, empezaste con el trombón de pistones, Uh-huh. Ahora he conseguido engañarte un poco y pasarte al trombón de varas. Te voy a hacer 2 preguntas. Venga. Si tiraras X años para atrás, ¿volverías a retomar el trombón? ¿Y qué te ha parecido el cambio de trombón de pistones a trombón de varas? Tanto a sonido como... Sé que es más difícil, pero en el fondo, ¿cómo lo ves? Pues si volviese a tirar para atrás, sí, cogería otra vez el trombón. Si hubiese sabido que me iba a meter al de varas, hubiese cogido el de varas desde un principio, porque el cambio está siendo chungo. Pero sí, lo volvería a coger sin ninguna duda. Y en cuanto al cambio, el sonido se nota, yo lo noto por lo menos bastante, de que suena como más limpio, más... Y más grande también. Piensa que estás pasando un instrumento... Los de pistones son como, se dice que es de tutela estrecho, es más pequeño, es más el instrumento en sí, el cuerpo es más fino, más pequeño, entonces cuando cambias al de vara es como que suena más grande, te suena más bonito, parece. Sí, y pues ya está, eso sería. Así es que, bueno, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti. Y nosotros pues nos vemos el martes que viene aquí en Yecla Media Radio. Un saludo.